por último, haríamos un pequeño examen y luego hacemos un pequeño repaso. La mayor Estela propone de que hagamos un pequeño repaso y posteriormente el pequeño examen. Entonces, ustedes dirán, aquí la democracia manda, lo que digan también los señores mayores de la virtual. Listo. También ellos dicen que están de acuerdo, entonces hacemos un pequeño repaso, hacemos un examen que son unas preguntitas rápidas, listo, de lo que vimos, de lo que les pueden eventualmente preguntar. Listo. Listo, vamos a acabar primero lo que tenemos. Sí, porque en el examen hay cositas que no hemos hablado. ¿Listo? Entonces, demos inicio. Nosotros habíamos culminado el tema de las modalidades de selección, vimos cada una de dichas modalidades, señores, ¿cierto? Y entonces teníamos pendiente hablar de el régimen sancionatorio en materia de contratación estatal. Régimen sancionatorio en materia de contratación estatal. ¿Esto cómo lo sintetizamos, señores? El régimen sancionatorio en materia de contratación estatal, ¿listo? Es el que nos permite, como Estado, imponerle al contratista ¿listo? Correctivos a efectos de que cumpla el contrato. O castigar el incumplimiento del contrato. El incumplimiento del contrato. ¿Listo? Es que no quiero confundirlos con el tema del término. Sí, es sancionar, pero hablemoslo de una manera un poco más genérica. ¿Listo? Entonces, vamos pues. ¿Cuáles son esos mecanismos que tenemos para castigar al contratista o que podemos utilizar para exigirle el cumplimiento del contrato? Entonces, podemos establecer multas, podemos establecer sanciones, y esas sanciones pueden ser por un incumplimiento parcial del contrato o por un incumplimiento total del contrato. Y podemos imponerle o declararle más bien la caducidad al contratista. ¿Listo? Sí, señor. Podemos declarar la caducidad. La caducidad dentro del contrato. Imponerle la caducidad al contratista y declarar la caducidad del contrato. ¿Listo? Entonces, multas, sanciones. Las sanciones pueden ser por incumplimiento parcial o total y la declaratoria de caducidad. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿dónde pactamos eso? Eso lo pactamos en el contrato previa discusión a lo largo del proceso de selección. ¿Cómo así que previa discusión? Dentro de los pliegos de condiciones o dentro de las invitaciones que se hagan a los contratistas para que oferten, tenemos que plasmar ese régimen sancionatorio. ¿Listo? Se pactan en el contrato, o sea, en el contrato tienen que aparecer, oiga, a usted, señor, le voy a imponer una multa, una sanción o una caducidad. ¿Listo? Pero la discusión de esas cuestiones se hacen a lo largo del proceso de selección. Yo en el pliego de condiciones le digo, oiga, este proyecto de tecnología por 10.000 millones de pesos tiene estas condiciones para su ejecución, pero aparte de ello, también tenemos este régimen sancionatorio si llega a faltar usted al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. ¿Listo? Regularmente, ¿qué pasa? Los oferentes nunca discuten ese tema. ¿Sí? Regularmente. Rara vez tiene que ser un proyecto muy específico, muy detenido, que les preocupe tanto que se pongan a revisar el aspecto sancionatorio, pero casi siempre lo pasan por alto. ¿Listo?
Entonces, como casi siempre lo pasan por alto, sencillamente lo que se dijo en el pliego de condiciones o en la invitación termina plasmado en el contrato. ¿Claros hasta ahí? Listo. ¿Qué han dicho los señores mayores de la virtual? Van bien. Ok, listo. Ahora, para poder imponer una multa, una sanción, ¿sí? O declarar el tema incluso de la caducidad, ese aspecto, ese régimen sancionatorio tiene que ser expreso dentro del contrato. O sea, si no se discutió y no se pactó de manera expresa en el contrato, ¿qué quiere decir expreso? Tiene que estar escrito y detalladito en el contrato. Si eso no figura así, ustedes como entidad estatal no le pueden imponer esas sanciones al contratista. Eso pasa mucho, ¿sí? Pasa mucho que de pronto se les olvidó, no la pusieron y después quieren venir a afectar al contratista con una multa o con una sanción. A ver, Mayor Claudia, íbamos en lo siguiente. ¿Qué pasa cuando se impone multa o sanción? Ya les indico qué pasa con cada una de ellas, con la multa o con la sanción. Lo que les estaba diciendo aquí, en este momento, era el aspecto de que esas multas, esas sanciones, tienen que ser expresas dentro del contrato. Si no se pactan por escrito y de manera clara y detallada dentro de la minuta del contrato, las entidades no pueden hacer exigible dicho régimen sancionatorio. ¿Listo? Entonces, ustedes como ordenadores de gasto después no se pueden inventar, es que yo tengo derecho a sancionarlo, es que yo puedo sancionarlo, es que la ley me permite sancionarlo. Si ustedes no lo dejaron pactado en el contrato, estipulado de manera clara y detallada, no pueden afectar al contratista con multas o sanciones. ¿Listo? Bueno, claro ahí también para los virtuales, sí. Listo, con todo gusto, Mayor. Entonces, vamos a lo siguiente. Cada una de esos tipos de sanción tiene su causa y tiene su consecuencia. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de la multa, que es lo que está preguntando la Mayor Claudia por la parte virtual. Yo cuando le impongo una multa al contratista, ¿listo? Y una consecuencia. ¿Listo? Entonces, las multas, ¿por qué procede una multa para un contratista? La multa procede para un contratista cuando hay mora en el cumplimiento de las obligaciones. Multa es cuando hay mora en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Listo? Solo por ese motivo. En el cumplimiento de las obligaciones. ¿Listo? Entonces, ejemplo de eso, una obra o un proyecto que ustedes manejen de tecnología, que manejen muchas veces con sus famosos cronogramas de ejecución. ¿Listo? Que es que en su cronograma de ejecución usted para el 31 de enero de 2019 tenía que realizar esta actividad o tenía que ir en este determinado avance. ¿Listo? Está demorado, se pasó 3 de febrero y nada. Está colgado aún en eso. Entonces, ahí ¿qué está sucediendo? Está ya en mora, ya incurrió en demora en el cumplimiento de sus obligaciones. Por lo tanto, usted, si quiere sancionar al contratista, le va a imponer una multa. ¿Bien? ¿La multa para qué sirve? Para conminar al contratista, ¿sí? Para conminarlo, para llamarlo prácticamente, oiga, decirle, muevas hermano a ejecutarme el contrato. Listo, es para eso. Así lo define la jurisprudencia. La multa es el mecanismo para conminar al contratista al cumplimiento del contrato. ¿Listo? Está lentico, está demorado, entonces
venga para acá, le va a imponer su multa, porque si no se mueve, le llueven más multas y pueden desencadenar en una sanción más grande. Dime. Esa es la consecuencia, efectivamente. O sea, la causa es la mora en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Bien? ¿Y la consecuencia cuál es? Conminarlo al cumplimiento del contrato. Preguntan acá el mayor Edgar Germán. Las multas, cantidad, también quedan por escrito en el contrato. Todo tiene que quedar por escrito en el contrato. Es decir, de que hay multa, de cuánto tiene que ser la multa y por qué opera la multa. ¿Listo? No. A ver, el porcentaje del valor de la multa usted lo puede efectivo, usted lo puede tasar en valor exacto. Usted puede decir, oiga, para este contrato las multas van a ser diarias de 500.000 pesos o de un 1% sobre el valor del contrato. Eso usted lo pacta. Por eso les decía lo que hay que discutirlo durante el proceso de contratación, porque ¿qué tal usted ponga unas multas de 10 millones de pesos diarios? Entonces es algo bien considerable, pero si uno se duerme y después se la van a aplicar, eso es lo que tocó pagar, 10 millones de pesos de multas diarias. ¿Listo? Entonces por eso hay que discutirlas. Eso lo establece discrecionalmente la entidad. La entidad. ¿Listo? La mora es la causa. ¿Vale? La mora en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Listo? Entonces, y la consecuencia prácticamente es eso, es conminar al contratista a que cumpla. ¿Sí? A que cumpla el contrato. Señor, ¿quién me levantó la manita por acá? Señor mayor. Espera un segundito, mayor, porque es que para que todos los... Doc, si se estipulan dentro de las cláusulas del contrato, por ejemplo, cada día de retraso en la entrega equivale a tanto por ciento o tanto valor, esa decisión de citarlo a imponerle la multa, obviamente es del supervisor, pero el supervisor está en la libertad de citarlo, de informar a la administración para citarlo ante el ordenador del gasto, o él puede negociar con él antes de llegar a ese extremo de citarlo a una multa o a un proceso sancionatorio. Exacto, entonces vamos a responder eso porque se me adelantó un poquito, pero le vamos a dar respuesta a eso. Mire, para llegar a imponer esa multa, no es porque se le ocurra ni al ordenador de gasto ni al supervisor. Hay que agotar una cosa que se llama el debido proceso sancionatorio en materia contractual. El supervisor no puede entrar a negociar ni multas, ni cuantías de multas, ni temporalidad de las multas. Eso es competencia de la entidad contratante. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? A través de todo un procedimiento sancionatorio que termina en un acto administrativo que impone o exonera en ese procedimiento. Y el supervisor lo único que se puede limitar a hacer es informar al ordenador del gasto de la situación irregular que se está generando, y el ordenador de gasto es quien convoca al contratista para adelantar el procedimiento sancionatorio de imposición de multa. Eso es lo que hay que hacer. O sea, usted no puede sentarse a negociar la multa, que si se la impone, no se la impone, que por este valor, que por estos días. Usted lo único que se tiene que limitar es a informar, levantar el informe y trasladarlo al ordenador de gasto para que el ordenador de gasto prosiga en la imposición de esa multa. ¿Listo? Él encuentra el mérito, exacto. Él evalúa el mérito y si considera que sí, él adelanta el proceso de selección. ¿Listo? Porque es que el que tiene la interlocución, la relación directa con el contratista, el día a día, es el supervisor. Entonces el supervisor, si le dan esa facultad, prácticamente es juez y parte en la decisión. Por eso el supervisor se tiene que limitar a escalarle a un superior, que sería el ordenador de gasto, para que él decida si hay o no necesidad de imponer la multa y si sí, adelantar el proceso sancionatorio. Él puede, por ejemplo, ¿sí? Usted me puede informar a mí como supervisor y yo soy el ordenador de gasto y me dice, oiga, hay una situación que el señor se está colgando en los cronogramas y lleva 5 días colgado. Yo, ordenador de gasto, ¿qué puedo considerar? Espere porque pues 5 días, el hombre ha tenido como la voluntad,
antes de desgastarnos en un proceso sancionatorio que puede durar meses, ¿sí? Entonces, llamémoslo a ver si el hombre de pronto nos hace propuestas, hace trabajos o nocturnos, duplica sus frentes de obra, etcétera, y se pone al día. Entonces, eso puede suceder. Si uno llega a ese tipo de arreglos directos con el contratista, puede prescindir de adelantar el proceso sancionatorio. ¿Listo? No, eso no es per se, como dice uno. Sí, no. Claro. Aunque depende de la fobia que le tengan al contratista. Porque si hay contratistas que uno lo tiene en la mira, hermano, apenas del el más mínimo pago, tómala. ¿Listo? ¿Van bien en lo virtual? Sí. Listo. Entonces, ¿vamos claros en el tema de la multa? La verdad, estoy tratando de hacerlo lo más resumidito ese tema. ¿Listo? Lo más sintético para que les funcione. Ahora bien, señores, hablemos de... Entonces tenemos ahí dos tipos, una sanción por un incumplimiento parcial del contrato y otra sanción por un incumplimiento total del contrato. Y esta última, sí. ¿Listo? Hay sanciones por incumplimiento parcial del contrato y hay sanciones por incumplimiento total del contrato. Esas sanciones son las que me hacen efectiva la famosa cláusula penal pecuniaria del contrato. Sí, sino que una se hace proporcional y una se aplica de manera total. ¿Esa aplica para la parcial y para la total? Sí, me hacen efectiva la cláusula penal del contrato, la cláusula penal pecuniaria del contrato. ¿Listo? Entonces, hablemos de causa en este caso, de las sanciones. ¿Cuál es la causa? El incumplimiento sea parcial del contrato o el incumplimiento total del contrato. ¿Listo? ¿Y cuál es la consecuencia? La imposición de la cláusula penal pecuniaria. Si estamos frente a un incumplimiento parcial, la aplico de manera proporcional. Y si estamos frente a un incumplimiento total del contrato, aplico plena la cláusula penal pecuniaria del contrato. ¿Sí, señor? Va ligada, o sea, no es un delito penal como tal, sino amarra a la parte económica únicamente. Ah, bueno, mire, pregunta el mayor Bernal. ¿Listo? De que si esa cláusula implica un delito. No, se denomina cláusula penal pecuniaria, mas no significa de que se esté cometiendo una conducta punible. ¿Por qué se le incluye ese término de penal? ¿Listo? Porque es un castigo al incumplido. Es una pena al incumplido. Pero por eso tiene el apellido, mi nombre penal, pero mi apellido pecuniaria, porque es un castigo económico a quien incumple un contrato. Es eso. ¿Listo? Hablamos un segundito de los valores. ¿Listo? Entonces, miren, señores, ¿por cuánto puede ser una cláusula penal pecuniaria? ¿Listo? Entonces, también ustedes lo establecen dentro de su pliego de condiciones para efectos de discusión y lo plasman en su contrato. Pueden ustedes considerar de que sea el 10%, el 20%, es más jurídico que no técnico, exacto. ¿Listo? E incluso comercialmente, las cláusulas penales pecuniarias pueden ser por el 100% del valor total de un contrato. ¿Sí? E incluso si yo quiero aplicarle un criterio más de derecho civil al tema, pueden ser hasta por el duplo del valor del contrato. ¿Listo? Entonces yo puedo escribirle, sí, la cláusula penal pecuniaria es el 100% del valor del contrato. O puede ser el 200% del valor del contrato. Aquí no hay, digamos, una regla del 100% o una cláusula penal civilista hasta un doble del valor del contrato. ¿Listo? Regularmente, pues se pactan cláusulas penales pecuniarias por el orden del 10, del 20, del 30%. ¿Listo? Porque hay tesis
donde dice que las cláusulas penales pecuniarias por encima de un 20% del valor total del contrato, pues ya obviamente desequilibran las prestaciones recíprocas que hay. Las de mora las multas por mora se estipulan en el contrato. En el contrato usted puede decir, es el 1%, es 500.000 pesos, 1 millón diario. ¿Listo? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? Listo. Ahora, preguntaban, ¿cómo yo calculo eso? El incumplimiento parcial de un contrato, ¿listo? ¿Cómo van los virtuales? ¿Bien? Mujer, gracias. ¿De a media tortica? ¿Y luego es que tienen el escritorio tortas o qué? ¿O vende tortas? ¿Ah, vende tortas acá en la...? ¿El señor mayor vende tortas? Sí, es paradero. Tiene hartas virtudes solo. A ver, entonces, señores, la sanción por un incumplimiento parcial del contrato, pues ¿por qué se da? Porque el contratista tenía que entregar 10 equipos y entregó 9. Le faltó 1. ¿Cumplió el contrato? Sí, pero no lo cumplió completamente. Ahí hay un incumplimiento parcial del contrato. ¿Cómo lo calculo? Hay que aplicar una cosa que se llama el principio de proporcionalidad. ¿Listo? Que eso se les olvida a muchas entidades del Estado, a muchos ordenadores de gasto, a muchos asesores de los ordenadores. Y entonces, ¿qué hacen? Le clavan completa la cláusula penal pecuniaria al contratista. Y no. ¿Listo? Ahí hay que hacerlo de acuerdo a lo que le falte. Digamos un contrato de 1.000 millones de pesos donde cada componente costaba 100. ¿Listo? Y faltó 1. Es decir, al señor le faltó 100 millones de pesos. Sobre esos 100 millones de pesos que le faltó, yo calculo la cláusula penal pecuniaria. Supongamos que en nuestro ejercicio lo hicimos al 20%. ¿Listo? Si yo le impongo la cláusula penal pecuniaria por incumplimiento parcial sobre el valor total del contrato, será una multa de 200 millones de pesos. Pero como lo tengo que hacer de manera proporcional, lo hago sobre los 100 que le hizo falta y el 20% de 100 es 20 millones de pesos. Esa es la proporcionalidad que hay que guardar ahí. ¿Listo? Se calcula sobre lo faltante, no sobre el total del contrato. Caso contrario, en el incumplimiento total del contrato, usted lo calcula sobre el valor total del contrato. Dime, Mayor. El contrato, por ejemplo, era la adquisición de una solución y no quedaron discriminados valores dentro del contrato. ¿Cómo determino yo cuál fue el valor dejado? Pues hay una cosa ahí. Sí, digamos, no sucedió una solución que cuesta 10.000 millones de pesos y tiene una lista de mercado de bienes, equipos, servicios, instalaciones y demás. No sabemos exactamente qué fue el pedacito. O sea, sí sabemos cuál fue la causa. Le faltó la instalación de, pero no sabemos cuantificar eso. Ahí, dentro del debido proceso, hay una carga que tiene el supervisor del contrato o los supervisores del contrato o la interventoría del contrato, que es hacer el cálculo de los daños y de los perjuicios que le está generando a la entidad eso. O sea, hay que prácticamente salir a investigarlos, averiguar eso en el mercado, qué costo tendría, qué representación tendría dentro del proceso y entrar a tasarlos e informarlos al ordenador del gasto. Esa sí es una carga del supervisor. Hacer el cálculo de los perjuicios que se causan a la entidad. Pero como no lo sabes, toca consultar. Entonces, ¿qué toca consultar? Irse a valores de mercado, averiguar en otros contratos,
si hay algún tipo de antecedente histórico de esa misma contratación, etcétera. Lo que habría que hacer. Pero sí, eso se da mucho, se da bastante. Y por ese lado a veces se salvan muchos contratistas, porque es que muchas veces no se sabe cuánto me quedó incumplido. O no fuimos capaces, entre supervisión y entidad, de calcular eso. ¿Listo? Eso sí sucede. El tema, los virtuales que tienen por ahí. Listo. Perfecto. ¿Las tortas sí las van a traer? Listo. Señor. Decía que los contratos de equipo de cómputo o de sistema o tecnología se debe llevar sin interventor o solo para ahora. Mire, acuérdese en lo que hablamos. La interventoría cuando sea un proceso que requiera conocimientos o muy especializados, o sea muy complejo, o sea muy extenso el contrato. ¿Listo? Eso por un lado. O por el otro, cuando se haga un contrato de obra a través de licitación pública. Ahí hay que hacer interventoría. Si allá el mayor considera de que, digamos, con sus hombres o él mismo no es capaz de hacer la supervisión porque le carecen conocimientos técnicos en lo que está comprando, puede entrar a contratar una interventoría. ¿Listo? Espera un segundo. Estaba preguntando, a ver, nos vamos a devolver y para los virtuales. Estaban haciendo una pregunta con relación a que si un contrato de temas tecnológicos, de equipos tecnológicos o de soluciones tecnológicas deba llevar interventoría. La respuesta se le estaba dando en el siguiente sentido. Recordar que la interventoría responde a aspectos muy complejos, muy especializados o a conocimientos muy técnicos, muy detallados de lo que voy a adquirir. Entonces, si no hay capacidad con los funcionarios de la misma entidad de adelantar ese seguimiento y ese control, ahí sí yo puedo entrar a contratar y justificar contar con una interventoría, independientemente del tipo de bien o de servicio que vaya a adquirir. No es obligatorio que sea la interventoría. La interventoría la pueden llevar contratos de tecnología, contratos de compra, contratos de obra, contratos de incluso de consultoría. Cualquier tipo de contrato puede llevar una interventoría. No depende del tipo de contrato, depende de la complejidad, de especificidad o complejidad del proyecto. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro allí? Con todo gusto. ¿Listo? Bueno, entonces, señores, ¿sí les quedó claro cómo cuantificamos el tema de la cláusula penal pecuniaria para el incumplimiento parcial o incumplimiento total? Dime. Aparte, aparte. O sea, tú te tienes que tener presupuesto para el principal y tienes que tener más el presupuesto de la interventoría, señor. Entonces, mira, preguntaban para los virtuales de que si yo tengo que tener plata aparte para el contrato de interventoría. La respuesta es sí. Tengo que prever plata primero para el contrato principal más la plata que nos cuesta la interventoría. ¿Listo? Exacto. La caducidad. ¿Se acuerdan qué era la caducidad? Bueno, va por ahí. Tiene una doble connotación. Listo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué la impongo? Listo. Pero tiene que ser ese incumplimiento de manera grave. Acuérdate eso. ¿Listo? Que tiene que ser grave y tiene que amenazar con que el contrato va a quedar ahí tirado, va a quedar paralizado. ¿Listo? Cuando ustedes estén frente a una situación de ese tipo, cuando ustedes estén, gracias, con una situación de ese tipo, entonces, señor, la torta para los virtuales, listo.
Están atendidos como reyes, dice el mayor Bernal. Señor, ahí le respondieron. Hoy dieron torta, era cierto. Hay que venir a clase. Mayor, muchas gracias. Vamos a declarar la caducidad dentro del contrato. ¿Listo? Hay que analizar que ustedes estén frente a una circunstancia de esas. Tiene que ser grave, tiene que analizar con la parálisis del contrato. El contratista se gastó lo del anticipo, ¿sí? Y no tiene con qué ejecutar. El contratista no ha comprado los equipos, el contratista no me mandó el personal, el contratista no ha cumplido con media obligación, el contratista no observó el cronograma. Incluso, la falta de constitución de pólizas al momento de empezar el contrato da lugar a una caducidad del contrato. Porque es sencillo, si no hay pólizas, no hay ejecución. Y si no hay ejecución, pues no va a haber contrato. ¿Listo? Ahora bien, la caducidad. Entonces, ya hablamos de la causa, incumplimientos graves, directos que amenacen con la parálisis del contrato. ¿Cuál es la consecuencia de la caducidad? Tiene una doble consecuencia. La primera, que está en el artículo 8 de la ley 80 de 1993, es de que queda el contratista inhabilitado para contratar con el Estado durante 5 años. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Inhabilidad para contratar con el Estado como primera consecuencia ¿Sabe, mañitas, hermano? Esta clase es académica, no real. ¿Listo? Segundo, se hace extensiva. Si yo soy dueño de 2 empresas más, yo me tiro mis 2 empresas. Y si soy socio aquí con mi mujer, también me los tiro a ellos. Entonces nos fregamos ahí con... ¿Listo? Bueno, segunda consecuencia de la declaratoria de caducidad. ¿Listo? De que el contratista debe pagar la cláusula penal pecuniaria. Completa. La causa de la caducidad, ¿cuál es? Es incumplimientos graves, directos y que amenacen con la no, la falta de compra de los bienes, no puesta en sitio del personal, la falta de la expedición de las pólizas, dejar tirado el contrato a medias, dejarlo iniciado y no continuar, son situaciones graves que afecten la continuación del contrato. Mayor Ángela dice que el audio está fallando, ¿sí? Incumplimiento grave, directo, ¿cuál más? Incumplimiento grave, directo y que amenace con la parálisis del contrato. Incumplimiento grave, directo y que amenace la parálisis del contrato. ¿Listo? Entonces, señores, hablamos de las consecuencias en el caso de la caducidad. Primera, inhabilidad por 5 años para seguir contratando con el Estado. Segunda, el pago de la totalidad de la cláusula penal pecuniaria. ¿Listo? El contratista debe pagar la totalidad de la cláusula penal pecuniaria. Incluso eso lo vino a reforzar una norma del año pasado, 2014, si no estoy mal, de 2019, ¿sí? Que ratificó eso. En caso de caducidad, aparte de la inhabilidad, usted tiene que pagar a completud la totalidad de la cláusula penal pecuniaria del contrato. Sí, claro. Digamos, si usted lo quiere ver así, sí, implica una sanción. ¿Cuál sanción? Pagar la cláusula penal pecuniaria. Claro, también tú lo tienes que condenar al pago de esos recursos. Aunque pues recuerda que los anticipos ahora desde el Estatuto Anticorrupción tienen que estar guardados en una fiducia, ¿no? Se supone que la plática tiene que estar allá. Si el señor ya fue muy mañoso y sacó la plata y nos dejó sin la plata como entidad,
no nos queda de otra que llamar a las aseguradoras y vengan para acá aseguradoras de ese contratista, de mi contratista Estelita SAS, y devuélvame la platica. ¿Listo? Ahora ya no se puede utilizar para comprar, o sea, mejor dicho, eso como dice Señor. un compañero, no, eso no es Es que como, no se escucha. o sea, no es que con los Espera. clientes anticipo empieza, No, sí lo puede hacer, lo que pasa es que la fiducia le pide un efecto de anticipo. Tiene que advertir ese anticipo, pero sí lo puede. A ver, ven, actualizamos también a los virtuales. Mire, señores mayores de la clase virtual, ponen aquí sobre la mesa de que si el caso de que prácticamente si se gastan los recursos de los anticipos, también hay que hacérselos exigibles al contratista. La respuesta es sí. Obvio, los anticipos desde el Estatuto Anticorrupción hay que meterlos o enviarlos a una fiducia pública, perdón, a una fiducia de administración y pago se llama. ¿Listo? Esa fiducia es la que tiene que tener la platica. Pero si en el caso tal de que el contratista logró sacar los recursos de esa fiducia, ¿sí? Entonces la administración no va a tener que otra salida que llamar a la aseguradora para que la aseguradora entre a responder por ese anticipo que se le entregó al contratista. ¿Listo? Lo que tú decías es que, ¿qué pasa? En el año 2011 sale la ley 1474, el Estatuto Anticorrupción. Y digamos que eso partió en dos, el tema de cómo manejar los anticipos. Antes, ¿cómo se manejaban? Sencillo, le voy a dar a usted un anticipo, le puedo dar de anticipo hasta el 50% del valor del contrato y eso lo vamos a manejar en una cosa que se llama una cuenta conjunta. ¿Ya? Usted contratista abre la cuenta y yo supervisor firmo también dentro de la cuenta y se acabó en cualquier banco. ¿Listo? Viene toda esta carreta de los nubles que se les daba la plata, que cruzaban el anticipo de un lado a otro, etcétera, 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 que obviamente aceptaban a los supervisores, dejaban sacar la plata y entonces sale la ley 1464 del estatuto, se tienen que ir para fiducias públicas. ¿Listo? Eso lo volvió obligatorio en los contratos de obra, de concesión, de salud y en los contratos que se hagan por licitación pública. Es decir, que si aquí mi querido data center, si sale por una licitación pública, esa platica tiene que estar guardada en una fiducia. ¿Listo? No en una cuenta conjunta que abrimos con el contratista. ¿Listo? ¿Qué preguntas? Si se interrumpe en cumplimiento grave directo y que amanece con parálisis el contrato, no. Ah, que amanece, amenace, perdón. Es que la entendí, me está mamando gallo que amanece con parálisis el contrato. No. Exacto. Que amenace un cumplimiento grave directo y que amenace la parálisis del contrato. Sí, señor. Es que lo entendí, que amanezca con parálisis del contrato. ¿Listo? Entonces, señores, por eso el tema de la caducidad es, pues, digamos, más el esteme en materia de contratación estatal. Si usted es un contratista, pues, que viva de esto y aparte de eso, pues, que tenga mediana responsabilidad con el tema, tenga proyectos muy grandes. Porque si a usted también le declaran la caducidad en un contrato, eso le afecta los demás contratos que tenga. ¿Listo? Por eso, digamos, el tema del túnel de la línea, cuando le iban a declarar la caducidad a Carlos Collins, que es un pisco ingeniero, que vive de contratación pública, que tiene de los megaproyectos en el Estado, sí, ya le respondemos, que tiene megaproyectos en el Estado, por eso el tipo, mejor dicho, hizo y deshizo para que no se le declarara la caducidad, ¿sí? Defensa jurídica, movimientos por arriba, por abajo, lo que sea, para que no se le declarara la caducidad. Incluso la defensa del tipo costaba 200 millones de pesos diarios durante el proceso, del debido proceso para declararle la caducidad. ¿Listo? Sí, claro. La abogada es una paisa, una señora que maneja el tema de contratación estatal. No, eso era de Carlos Collins, no era de los Solarte. Pero cobraron, el pool de abogados cobró a 200 millones de pesos el día. El día, la defensa. Si no se le declaró la caducidad. Hicieron una transacción. Prácticamente a que llegaron a un arreglo. Sí, exacto. Hicieron un arreglo. ¿Listo? Le respondo aquí a los mayores. Paréntesis, porque esto es de otro lado. ¿Cuáles contratos obligatoriamente tienen que llevar
fiducia pública para el manejo del anticipo, los contratos de obra, los contratos de concesión, los contratos de temas de salud y todo contrato que se haga a través de licitación pública. ¿Listo? Independientemente que sea. Si hacen un contrato de tecnología para comprar computadores y decidieron hacerlo por licitación pública, tienen que pensar en el tema de su interventoría. ¿Listo? Depende de la complejidad. Pero la regla es, todos van. La excepción es, si usted tiene que justificar la norma que le dice, usted tiene que justificar la necesidad o no de interventoría. De entrada, usted va a hacer una licitación, dice, miércoles, tengo que hacer interventoría. Pero si usted considera que es capaz de hacerlo con sus funcionarios, entonces se queda así. Le pongo un ejemplo. Digamos, el mantenimiento de estas instalaciones. Podemos hacer un proceso de 10.000 millones de pesos para hacerle el mantenimiento. Mantenimiento de obra. Oiga, el aire acondicionado está viejito, los esquineros se rompieron, la pintura está feíta, ¿sí? Entonces, ahí, pese a la cuantía, la complejidad no es tal para uno tener que contratar una interventoría. Yo lo puedo hacer con los mismos ingenieros o arquitectos de la policía. ¿Listo? Y eso lo justifico. Señor. No, porque el supervisor es un actor dentro de la vida contractual, pero un actor del contrato, no al momento de estructurar. Quien decide que se haga o no un anticipo es quien estructura el proceso de selección. ¿Listo? A ver, lo siguiente. Preguntaba al mayor Pinzón de que la responsabilidad de imponer un anticipo si es del supervisor del contrato. La respuesta es no, porque el supervisor aparece en la ejecución del contrato, más no en la estructuración del contrato. ¿Listo? Quien tiene que verificar el tema de poner o no un anticipo es quien estructura el proyecto como tal. ¿Listo? A ver, obra, salud, concesión y los que se hagan por licitación pública necesitan de manejo del anticipo a través de una fiducia pública. Perdón, de una fiducia de administración y pagos. O sea, la plata que se les dé en calidad de anticipo se va para una fiducia. Esa es la situación de ahí. Pues si ustedes lo ven, son los contratos más delicados. La obra, el tema de salud, ¿listo? Los temas de las concesiones. Y obviamente, pues las licitaciones se supone que son los proyectos más álgidos de las entidades. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? El tema del anticipo, ¿bien? ¿Listo? Bueno, ahora bien, entonces, ¿cuándo yo puedo imponer cada una de ese tema de esas sanciones? Porque eso es importante. Las multas, yo las impongo dentro del plazo de ejecución del contrato. Dentro del plazo de ejecución del contrato impongo multas. La razón, acuérdense para qué la multa. Para culminar al contratista. Y entonces, si se me acaba el contrato, ¿qué le voy a culminar? ¿A qué lo voy a obligar? No, es para decirle, oiga, exhortarlo, muevas, hermano, porque lo voy a joder. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces ahí hagamos una precisión. La multa de contratación estatal se paga únicamente con plata. ¿Listo? Con plata. No se puede ni compensar ni en especie. Se paga con plata. ¿Listo? El de especie mayor, hombre. Sí, no, pues. ¿Listo? Sí, pero ya sería un tema. No, es que la multa no se puede. La multa perdería la licencia, o sea, sencillamente, en un incumplimiento sí, pero en una multa no. Claro, ahí ahorita que hablemos un poquito de videoproceso, pues sencillamente como entidad nos dormimos. Como se resuelven las tutelas, carencia actual de objeto. O sea, ya no es sobre qué.
¿Listo? Entonces, mis señores, un segundito porque esto es importante. ¿Cuándo yo impongo las multas? Dentro del plazo de ejecución del contrato. Acuérdense en que el plazo de ejecución del contrato es aquel que yo tengo para cumplir las obligaciones. ¿Listo? Entregar el carro, entregar la moto, instalar la solución tecnológica, entregarle los computadores, llevarle la alimentación a los semovientes. ¿Listo? Construir la obra, hacer la consultoría, los diseños, ese es el plazo de ejecución. Entonces la multa opera ahí, dentro del plazo de ejecución del contrato. ¿Listo? Y la multa se paga en dinero. La multa se paga en dinero, no se compensa y tampoco se paga en especie. Fiducia de administración, mayor María, fiducia de administración y pago se llama. ¿Listo? Fiducia de administración y pagos. Una pregunta que estaban haciendo los virtuales. Bueno, listo. Ahora, ¿cuándo yo puedo imponer las sanciones? Sea por incumplimiento parcial o total del contrato. Entonces, yo las puedo imponer o dentro del plazo de ejecución del contrato o incluso terminado el plazo de ejecución del contrato. ¿Listo? Pero eso sí, antes de liquidar el contrato. ¿Cuándo yo puedo imponer las sanciones? Entonces, sea incumplimiento parcial o sea incumplimiento total. Entonces, lo puedo hacer dentro del plazo de ejecución del contrato o por fuera del plazo de ejecución del contrato, siempre y cuando no se haya liquidado dicho contrato. O sea, por fuera, pero siempre y cuando no se haya liquidado. No es de que cogió el contrato y entonces se acabó, lo fui, lo liquidé y después se me ocurrió o me acordé que el contratista me incumplió y lo voy a sancionar. Si hicieron eso, incorrecto. ¿Listo? Váyase para la Procuraduría. Sí, porque sencillamente si hay un problema y le resultan, ¿qué hizo? No, nada, le liquidé. No. Por eso ese tema así como resonante aquí de los jefes, ¿sí? Oiga, pero ¿cómo así que es que le liquidaron el contrato y había cositas que ahí no terminaron de cumplir? Entonces, pero como ya contractualmente no se puede hacer nada, Procuraduría, vaya, mire qué pasó y sancione al que hizo eso. Entonces, por eso, a quienes fungían como supervisores y a quienes fungían como ordenadores de gasto. Porque ahí se quieren arrastrar a los que eran supervisores, se quieren arrastrar a los que eran los ordenadores de gasto e incluso a los que estructuraron esos proyectos. Sí, claro. Entonces ahí le van a decir, oiga, ¿usted por qué dejó pasar esto? El ordenador de gasto, usted en virtud del principio de responsabilidad, ¿por qué no estuvo encima de esto? Y a los que estructuraron le están diciendo, oiga, pero ¿por qué les faltó esto dentro del proyecto? Sí, claro, el agarrón ya es en la Procuraduría. Ya, y cada quien ya mira de qué manera se bajan del bus. Claro, y sencillamente usted sabe que quién termina respondiendo en esos casos. El MAS. Ajá. Entonces, pero bueno, esos son temas ilustrativos nada más, sin tomar parte ahí. ¿Cómo van los virtuales? ¿Listo? Fiducia, administración y pagos. Si quieres escribirle así, administración y pagos. ¿Listo? Ahora, ¿yo cuándo puedo declarar la caducidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Dentro del plazo de ejecución, por fuera del plazo de ejecución, después del plazo de ejecución? Bueno, entonces mire, Consejo de Estado ha tenido 3 tesis. ¿Listo? Sí. Exacto, pero la respuesta está aquí de mi doctora, sí señora, dentro del plazo de ejecución del contrato. Esa es la tesis que actualmente se aplica en materia de contratación estatal. ¿Listo? Dentro del plazo de ejecución del contrato. Por fuera del plazo de ejecución, no. ¿Listo? La caducidad dentro del plazo de ejecución del contrato, por fuera no. Alguna vez hubo la tesis de que sí era por fuera, pero sí, la caducidad dentro del plazo de ejecución del contrato. ¿Listo?
¿Por qué? Porque son incumplimientos graves, directos y que amenacen con la parálisis del contrato, no que amenacen con la terminación o que hayan llegado a la terminación, no, que amenacen con la terminación del contrato. Bueno, pregunta aquí la mayor María E, que ¿cómo se pagan las sanciones? Las sanciones se pagan en plata, pero estas hay posibilidad también aquí sí hay posibilidad de hacer compensaciones. ¿Listo? ¿Qué sería una compensación? Lo que decía la mayor Andrea. Pues prácticamente, oiga, contratista, pues yo, perdón, oiga, entidad estatal, mire, a cambio de que me imponga la sanción, o si ya me impone la sanción, yo le propongo que le voy a dar, a mejorar estas pantallas, ¿sí? O a darle la estructura que no tenían las pantallas para sostenerse, etcétera. Si digamos eso puede ser equitativo respecto de la falla, ¿listo? Respecto de la conducta reprochable que se le está imputando al contratista, se puede aceptar una compensación. ¿Listo? Y se da un tema de una transacción. Sí, señor. Se resuelve ahí, en el debido proceso. ¿Listo? Entonces, en términos generales, ese es el tema de el régimen sancionatorio. Ahora, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se hace mejor dicho, cómo se llega a determinarle una multa, una sanción o una caducidad? ¿Listo? Eso se hace a través de, exacto, de un procedimiento. Mire, ya están los exámenes tan bonitos. Cuando quiera, listo. Bueno, ¿cómo se hace? Eso se hace a través procedimiento administrativo sancionatorio contractual. En términos técnicos es eso, es un procedimiento administrativo sancionatorio contractual. Bueno, respóndele que sí, la caducidad se paga con plata. Eso sí no tiene negociación. Un procedimiento administrativo sancionatorio contractual, que al interior de las entidades, la mayoría lo llamamos un debido proceso. ¿Listo? Un debido proceso. ¿Este aguardiente cuál es? ¿El amarillo? ¿Listo? Aguardiente Optimus. ¿Listo? Entonces, un procedimiento administrativo sancionatorio contractual. ¿Listo? Que es el famoso debido proceso. Cuando ustedes escuchan, es que lo mandaron a debido proceso, en un contrato es que le van a imponer o una multa o una caducidad. ¿Listo? ¿Dónde está regulado eso? Eso está regulado en la ley 1150 de 2007. Y específicamente en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. ¿Por qué les digo que es específicamente? Por 74 de 2011, en el Estatuto Anticorrupción. 86 de la ley 1474 de 2011, del Estatuto Anticorrupción. Hijo de pucha, me parece que es el 18. Me parece, ya te lo busco, ya te lo preciso. ¿Listo? Bueno. ¿Por qué les digo que especialmente en el artículo 86? Porque sí se hablaba de que el contratista tenía que sancionarse, ¿sí? En la ley 80, en la ley 1150, pero finalmente no se decía el cómo sancionar. ¿Listo? Artículo 86 de la ley 1474 de 2011, que es el mismo Estatuto Anticorrupción. ¿Listo? Entonces, ese artículo 86 vino a regular de manera meridiana el cómo. O sea, si existía una obligación de sancionar, incluso ley 80, principio de responsabilidad, imponer las sanciones. Había obligación de sancionar, pero no decía el cómo. ¿Listo? Ley 1150, ya hablaba de cositas, hay que sancionar al contratista garantizándole un debido proceso, pero no se decía el cómo. Ese artículo 86 vino a decir el cómo. ¿Listo? Ese cómo es a través de una audiencia que se le hace al contratista, y esa audiencia tiene que estar precedida de dos actuaciones. El cómo, sí. Sí, así es.
Sí, no, anticorrupción, estatuto de la corrupción. Listo, no, Ricardo, pero no me le enseña aquí cosas. Pucha, sí, listo. Pero porque están apretando, esto está como los pits. ¿Listo? Entonces, se hace a través de una audiencia, y esa audiencia está precedida de 2 actuaciones. La primera actuación, el supervisor del contrato o el interventor del contrato debe levantar un informe de incumplimiento, de presunto incumplimiento. Supervisor o interventor, que acuérdense que esos piscos, ¿qué es lo que hacen? Vigilar el contrato, ¿cierto? Entonces, esos amigos tienen que levantar un informe de supervisión de posible incumplimiento. Exacto, un informe de posible incumplimiento del contrato. Y él allá usted le va a decir, oiga, esto es lo que está pasando en el contrato. Eso se lo elevan a un ordenador de gasto. Regularmente las oficinas jurídicas, los asesores jurídicos de los ordenadores de gasto, arman la citación a audiencia de debido proceso. Esa es la segunda actuación que hay que tener. La citación a audiencia de debido proceso. Y esa audiencia tiene que ir con ciertas características. Esa citación debe expresar la fecha, la hora, el lugar, ¿sí? A quién se está requiriendo, determinar por qué se está requiriendo, son las posibles causas y cuál es el tipo de sanción que se le puede imponer. Es decir, decirle, usted puede estar inmerso en una multa, usted puede estar inmerso en una sanción por incumplimiento parcial, en una caducidad o en una sanción por incumplimiento total. ¿Listo? Se debe contener, exacto. A ver, ¿qué tiene que contener? Esa citación, esa audiencia, ¿qué tiene que tener? Indicar la fecha, hora, lugar a donde hay audiencia. Indicar y determinar quién es el citado a la audiencia. ¿Listo? Indicar y determinar cuáles son los posibles incumplimientos de su conducta. O sea, ¿qué obligaciones incumplió? Indicarle también cuál sería el tipo de conducta, si una multa, una sanción o una caducidad. E indicarle además la posible consecuencia de ese incumplimiento. Entonces decirle, oiga, usted incumplió la obligación número 3 del contrato, por lo tanto está en un incumplimiento parcial y ese incumplimiento parcial a usted le puede representar una sanción de 150 millones de pesos. ¿Listo? Fecha, hora, lugar a que se cita, por qué, causas, tipo de sanción y consecuencias de esa sanción. Obligaciones incumplidas y consecuencias de esa sanción. ¿Listo? Claro, sí. Obvio también hay que hacerlo en un tiempo prudencial, pero eso depende también del grado de amor que le tengan al contratista. Sí, claro, ellos pueden pedir, entonces inventa que quieren ir con abogado, pero que todavía están analizando las pruebas o que sencillamente el abogado le dio coronavirus, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, mira, y uno piensa que los grandes, o los que tú que eres abogado, a veces uno piensa esos pescos, pucha, de televisión, todo, salen que es con un poco de mañas, así, y vencimiento de términos. ¿No leíste el reportaje de la revista Semana? Las estrategias de los grandes defensores de los congresistas, no ir a las audiencias. Pues puta, qué putería, pues, si para uno cobrar 80 millones de pesos, 90, 100, 200 por una defensa. Y eso es barato. Sí, no, y eso es barato, son defensas, ¿cierto? No, eso es barato. No, eso es barato. Nada. De Iguarán, el pisco cobra 600 millones de pesos. De Díaz Granados, empiezan desde 600 millones, de 800, el que representa Uribe, el gordito. De Lombana, son cosas, pero a veces son estrategias de no ir. ¿Ya? Pero bueno, señor. Y en este caso, si la audiencia no se cumple,
No, espérate. Ya vamos a... Porque nos estamos... Fecha, hora, lugar. ¿Listo? Vale. Entonces, ven, acabamos que ya lo tenemos a tiro. ¿Listo? Llega el pisco a la audiencia. Llega citado el contratista. ¿Listo? Entonces llega. ¿Qué se hace en esa audiencia? Nuevamente se le lee el informe de supervisión. ¿Listo? Se le manifiesta cuál es su posible sanción. ¿Listo? Hay que darle lugar a que se defienda, a que aporte sus pruebas. Y en esa misma audiencia hay que decidir si se sanciona o no al contratista. En esa misma audiencia. Si se dice que se sanciona, el contratista en esa misma audiencia tiene que interponer el recurso. Su posición. ¿Listo? Entonces, esa audiencia, si usted, así sea para cerrársela, pero la tiene que hacer. ¿Listo? Si la convocaron, o sea, no es de que lo cité, ay, weón, pues ya que llegó, no, ya no la vamos a hacer. No. No, porque sencillamente usted activó el procedimiento sancionatorio. ¿Listo? Si no llega el contratista, usted puede seguir adelantando el proceso sancionatorio, ¿sí? Ya no hay necesidad, dijo la jurisprudencia, que ya no hay necesidad de que esté ni el contratista ni la aseguradora para continuar con el proceso. Antes sí pedían como requisito de que tenían que estar. Ahora no hay necesidad. Si no fue la aseguradora y no fue el contratista, siga. Y no, eso nos lleva a defensor de oficio. Pues digamos, sí, claro, depende de la dinámica. Si son audiencias muy complejas, usted pues suspende un día, 2 días, una semana, etcétera. ¿Listo? Eso sucede. Entonces usted en esa audiencia decide si sanciona, entonces impone la multa, la sanción o la caducidad, que es susceptible de un recurso de reposición. ¿Listo? Todo es en estrado. Es en caliente, sí. Esa audiencia es en caliente. ¿Listo? Entonces depende mucho también. Claro, claro. Antes sí había la necesidad de que estuviera él y la aseguradora. Después dijeron solo la aseguradora y después dijeron no, ninguno de los dos. No me importa, si no vienen, hágale. ¿En audiencia se resuelve el recurso? Sí, señor. Sí, señora, en audiencia se resuelve el recurso. Dime. Claro, en el recurso. Alégalo en el recurso. No, por eso, pero si te hacen audiencia y te sancionan, ¿qué te queda? ¿Tú qué te vas a ir a enterar de la sanción? ¿Cierto? Entonces, la única que sería interponer el recurso y alegar eso. Oiga, señores, ustedes sencillamente nunca me notificaron, ¿por qué me sancionan? Realmente no se notificó o no fue debidamente notificado, eso puede dar lugar a que se caiga el debido proceso. ¿Listo? Entonces, exacto. Primero proceso, primero reposición y luego apelación, no mayor Carolina. En materia contractual únicamente procede el recurso de reposición. ¿Y la razón? La razón es que ustedes como ordenadores de gasto no van a tener superior jerárquico. ¿Listo? No hay una segunda instancia. ¿Ya qué le queda a eso? Lo sancionaron, perdió el recurso, no está de acuerdo, llora, patalea, ¿qué tiene que ir a hacer? Demandar la decisión de la administración a través de una acción de controversias de un medio de control de controversias contractuales. Ya no le queda más. Controversias contractuales. Ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya se va y se lo pelea a un juez. Por CEPACA, sí señor. Demandar, o sea, si usted coge, le imponen la sanción, usted la recurre en reposición y vuelven y se la resuelven en contra, ya no le queda más que irse a demandar. ¿A dónde demanda? Ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo a medio de control de controversias contractuales. Tiene 2 años para demandar ese acto. Sí, señor. Bueno. 2 añitos tiene para demandar y ya que un juez allá decida si sí estuvo bien sancionado o si no estuvo mal sancionado. La verdad, las entidades del Estado nos equivocamos muchísimo en sancionar a los contratistas. ¿Sí?
Entonces, uno, o a veces son muy benévolos, o dos, aplican las figuras mal, o tres, no hacen el informe de supervisión, o cuatro, el citatorio es incompleto, o cinco, la notificación fue indebida, o seis, no se estableció el litis consort. Eso es un proceso como tal, y se cometen muchos errores. Por ejemplo, o este es típico, el tema de que a usted le voy a imponer la cláusula, un incumplimiento parcial, pero resulta que usted se va a mirar el contrato y los incumplimientos parciales jamás quedaron expresos. O entidades estatales, ¿alguno de ustedes les ha tocado con la USPEC? ¿Con la USPEC? ¿La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios? ¿No? No, hermano, pues cogen, al que quieren lo cogen así, pero la verdad, eso es con las patas que sancionan, la verdad, ¿sí? Y le imponen sanciones a la gente a veces sin que esté el régimen sancionatorio. O sea, ellos, y lo que les decía, dicen de que es que la ley me faculta para sancionar. Sí, pero ¿dónde trato? ¿Sí? No. Dime. Pues sí, sí es cierto, en el sentido de que la ley 1474 de 2011 dice, oiga, si usted durante el proceso sancionatorio de cualquier forma evidencia de que ha habido superación de la situación de incumplimiento, usted debe archivar el proceso, el procedimiento. Entonces, pregunta la mayor Andrea de que qué tan cierto es el tema de que si durante la discusión del debido proceso se supera la situación. Es decir, el contratista ya cumplió o ya entregó lo que estaba pendiente. La respuesta está en el mismo artículo 86 de la ley 1474, porque se dice que si por algún medio la entidad, dice lo siguiente, la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Sí, claro. Sí, así como también puede decir, no, para mí era vital, importante, y usted me generó un perjuicio que ya no lo puedo volver atrás, entonces, cúmplame, claro, tráigame el equipo, pero aparte tráigame el equipo, llévese su sanción. Que incluso esa es la posición que más tiene arraigado el Consejo de Estado. Una cosa, y acuérdese que estamos ahorita en el auge de que la anticorrupción y todo eso. Oiga, cúmplame, pero eso no obsta para que yo también lo sancione. ¿Listo? Yo me quedé con un interrogante. Y señor. O sea, que un contratista, si yo lo sanciono, el tipo deja terminar la ejecución del contrato, ¿cierto? Me lo deja que yo se lo liquide como tal, y luego él me demanda por ejemplo. ¿Puede pasar? Claro, como dijo, tiene 2 años. Puede pasar, claro que sí, puede pasar. Eso, la verdad, es que mejor dicho, eso es un proceso como tal. Un proceso donde hay que prestarle mucha atención. La verdad, ligereza el tema de los debidos procesos. No hay mucha técnica en el manejo de los debidos procesos. La gente que a veces está manejando los debidos procesos no tienen claro. A veces le quieren a usted meter que una multa por el incumplimiento parcial del contrato, pero una cláusula penal pecuniaria porque me incumplió con mora. Pasa. Entonces, si usted no tiene claros esos conceptos, seguramente usted va a perder ante lo contencioso administrativo. Usted puede salir airoso y, puta, y lo sancioné. Pero va al juez y allá, marica, la embarré. Perdón la grosería, pero pasa. ¿Listo? Señor, ¿qué están diciendo? ¿Peleando? ¿Qué dicen en la intervención? Bueno, decía la mayor Andrea lo siguiente en su intervención, que qué sucede si el contratista a lo largo del debido proceso daba cumplimiento a la obligación por la cual fue citado al mismo. La respuesta se la estábamos dando de que la entidad puede entrar a archivar dicho proceso por el cumplimiento de eso. Pero también puede sancionarlo y aparte de eso exigirle el cumplimiento del contrato. ¿Listo? Mis señores, hasta ahí llegamos porque me tienen apretado aquí. ¿Vale? Ley 1882 de 2018, que les están preguntando por 2 artículos, mi doc.
Búscamelo acá. Ley 1882 de 2018. Señor. La audiencia. ¿La audiencia? ¿La audiencia? 5 y 6. Ley 1882 de 2018, por la cual se adiciona, modifica y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. Así se llama. ¿Sí? No, mentira, eso es una ley modificatoria de la ley 80. ¿Vale? Llamémoslo así. Es la última que ha modificado el tema de ley 80 de 1993. Dime. 93. Ah, perdón. Ley 1882 de 2018. Y es modificatoria de la ley 80 de 1993. Mis señores, a ustedes les están preguntando puntualmente por 2 artículos. ¿Listo? Proyecte mejor 2 artículos ahí. El 5 y el 6. ¿Vale? Novedades que pueden ser las cáscaras para los exámenes de ustedes, que vienen en el 5 y el 6. Dice lo siguiente, de la selección objetiva. La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deben ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de mínima cuantía y para los procesos de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas que aquellos proponentes que no suministren la información y documentación solicitada por la entidad hasta el plazo anteriormente señalado. ¿Listo? Entonces, vamos a desglosar este artículo. El resumen. Existe, cuando vimos modalidades de selección, ¿se acuerdan que dijimos el término de traslado? Que era para que los oferentes conocieran cómo les había ido en sus evaluaciones. De sus propuestas de selección abreviada eran 3, que en la subasta 3, que en los concursos de méritos 3, que en la mínima cuantía 1. ¿Sí? Ya nos situamos, listo. ¿Qué pasa? ¿Qué modificó esto? Antes se permitía subsanar. ¿Qué es subsanar? Yo, oferente, cometí un error, mandé un documento incompleto, me faltó el RUT, me faltó una hojita de la Cámara de Comercio, me faltó la cédula de ciudadanía, me llegó media ficha técnica, etcétera, etcétera. Antes, la subsanación, es decir, el arreglo de esos errores que yo cometí al momento de ofertar, lo podía hacer hasta antes de la adjudicación del proceso. ¿Listo? ¿Qué viene a cambiar esto? De que el arreglo, la corrección de esos errores se hace ahora hasta la finalización del término de traslado. Hasta el término de traslado del informe. O sea, tienes para arreglar tu problema porque te faltó la cédula de ciudadanía del representante legal y las fichas técnicas que escaneaste no se ven para un zapato. Tienes para arreglar el problema hasta el día 5 como extremo final para que me arregles el problema. Hasta el día 5 de tu subsanación o hasta el día 3 de tu subsanación. Sí. Por eso. A ver, por eso volvemos al tema. Pónganle cuidado. A ver, pónganle cuidado. Recuerden de que tenemos en la licitación 5 días para subsanar, 3 días en una selección abreviada o 1 en una mínima cuantía. ¿Qué es subsanar? Es corregir los documentos o la información que me quedó incompleta o imprecisa dentro del proceso de contratación. Llamémoslo imprecisa. ¿Listo? Porque ahí vamos a otra cosa. Imprecisa. ¿Listo? O ambigüedades o cosas. Sí, mayor, hasta la terminación del término de traslado. Esa es la situación. Entonces, parémonos de que estábamos en una licitación pública. ¿Cuánto tiempo término de traslado tiene la licitación? 5 días hábiles. ¿Listo? Entonces resulta que ustedes aquí se presentó la mayor Estelita, entonces la mayor Estelita me mandó su oferta, yo se la evalué, ¿listo? Y le dije, oiga,
El día de hoy le dije, vea, Estelita, le publico su informe de evaluación y usted tiene mal las fichas técnicas porque están muy borrosas. Y le faltó la cédula de ciudadanía suya porque ahí no se ve sencillamente sus datos. Digamos que esas fueron las cosas, las fallas de Estelita. Yo le publico hoy su informe de evaluación. ¿Listo? Estamos en una licitación. Ella va a tener 5 días hábiles para arreglar el problema. Es decir, miércoles, jueves, viernes, lunes y martes. ¿Listo? Entonces, Estelita tiene el mismo número de días de traslado de la evaluación para subsanarme esa situación de ella. ¿Qué pasa si ella lo hace en el día 6? La rechazo. Se fue desierto. ¿Por qué? Porque no subsanó dentro del término. La diferencia a lo que sucedía antes es de que si estuviéramos en el antes de esta norma, vámonos al año 2017 y hacia atrás, Estelita podía hacerlo en el día 6, en el día 7, en el día 8, en el día 9 o en el día 10, ¿sí? Porque sencillamente todavía no habían adjudicado el contrato. Entonces, ¿aquí qué dijeron? No, espere, porque eso se volvió un desorden, ¿sí? Y usted entonces, mire, me pasó con el general Latiortúa cuando estaba director del Fondo Rotatorio de la Policía, me pasó en un proceso de 78.000 millones de pesos, de que sencillamente llegaron y dijeron, es que usted no ha adjudicado y tiene derecho a recibirme, que señores, ya cerramos la etapa, él leyendo la resolución, resuélvase, adjudicar acá, ¿sabe qué hizo un oferente? Vea, esa es mi subsanación, léamela. Yo tengo derecho porque la ley me dice, discúlpame lo de la tirada, pero era porque lo hiciéramos expreso. ¿Listo? Entonces, era eso. Entonces, la ley que vino a deslindar. Oiga, usted tiene hasta ahí sus 5 días. ¿Listo? Si lo hace el día 6, ya no. ¿Vale? Si está en una selección abreviada y tiene 3 días, ¿tiene cuánto tiempo? ¿Tiene una mínima? Un día. ¿Listo? Eso es el veneno que tiene esto. ¿Listo? Veneno que tú tienes para las siguientes modalidades. Licitación pública, selección abreviada, sea de subasta o selección abreviada de menor cuantía. ¿Listo? En los concursos de méritos, para esas 3 sucede lo que les acabé de decir. ¿Listo? Eso lo dejaron vivo, ese poder hacerlo hasta antes de la adjudicación, así, de tirarte los papeles antes de, para las subastas y para las mínimas cuantías. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Entonces, esa subsanación durante el término de traslado es para licitación pública, para selección abreviada de menor cuantía y para concursos de méritos. ¿Listo? Para las selecciones abreviadas por subasta es hasta antes de la adjudicación, se quedó con la forma vieja. Y para la selección de mínima cuantía hasta antes de la adjudicación también. Es decir, hasta antes de la aceptación de la oferta con la forma vieja. ¿Listo? Sí, ahora hay que hablar de ese antes, ¿no? No, la contratación directa, acuérdate que prácticamente ahí tú le das unos términos muy precisos a ellos de acuerdo con tu manual, entonces por eso no lo deslindo. Repite, por favor, repita, por favor. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces, vamos a repetirlo. Entonces, la subsanación, entonces, ¿qué modificó el artículo 5 de la ley 1882 de 2018? El término para poder subsanar. ¿Listo? Entonces, el término para poder subsanar tiene que entenderse que es el mismo que tengo de traslado de los informes de evaluación. En el caso de la licitación pública, ¿sí? En el caso de la selección abreviada de menor cuantía y en el caso de los concursos de méritos, la subsanación yo la tengo que hacer dentro del término de traslado de los informes de evaluación. Licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos dentro del término de traslado de los informes de evaluación. Si quieres, ayúdame copiándoles eso, ¿vale? Licitación pública, apúntales ahí, licitación pública, selección abreviada de menor cuantía. Licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos se hace
dentro del término, la subsanación se tiene que hacer dentro del término de traslado del informe de evaluación. ¿Listo? ¿Sí les escribiste ahí? Licitación pública, selección abreviada de menor cuantía. Y concurso de méritos, menor cuantía. Y concurso de méritos, porque, a ver, porque la contratación directa, una pregunta que me hacía al principio también la mayor, la contratación directa, cada causal tiene su forma, ¿sí? Y obviamente los manuales de contratación regulan bastante ese tema de las formas de cada uno. Hay entidades que hacen un cronograma chiquito, ¿sí? Y dentro del cronograma chiquito usted le permite hacer las subsanaciones, ¿sí? O algunas que no tienen ni siquiera cronograma y usted le dice, corrija antes de que firmemos el contrato. ¿Puede suceder? Antes de que, no tanto de la adjudicación, porque ahí la adjudicación no es que se dé tanto, hasta antes de firmar el contrato. Podría darse, ¿sí? Pero si su manual de contratación es muy estricto y dice que, entonces usted lo puede acoger, por eso no la está estableciendo, porque es que el término de traslado en una directa, por eso no tiene ni siquiera un término determinado, así el de 5, 3 días, un día, no lo tiene, porque depende mucho de cómo usted maneje la contratación directa, porque se supone, hay entidades que dicen, voy a hacer un proceso de contratación directa e invitan a gente, así como otros dicen, no, vea, procesos con este man, se acabó, ¿listo? Entonces, por eso entra el relativismo de ese tema. Dime. Y con la, bueno, sí, con la ley, y anteriormente, a ver, ¿cómo quedó así? Repita, por favor. Traslado y suba, a ver, licitación pública, selección abreviada de menor cuantía de concurso de méritos hasta el término de traslado, ¿listo? Del informe de evaluación. Traslado del informe de evaluación. ¿Y cuáles quedaron, digamos, de la forma vieja? Que la forma vieja es, hasta antes de la adjudicación se quedó la subasta y la mínima cuantía. Sepárame eso. Mándales, corta eso y eso se lo copias en otro. Subasta y mínima cuantía. Subasta y mínima cuantía quedó en el sistema viejo. ¿Listo? Antes de la adjudicación. Y ya lo que dice la mayor Andrea, depende mucho de cómo manejen, incluso en los mismos manuales de contratación, qué es para ustedes antes de la adjudicación. Particularmente a mí, John Barrantes, sí, en mi entidad, ¿qué me gusta aplicar? Un concepto de la sala de consulta de servicio civil del Consejo de Estado que dice, oiga señores, entiéndase, antes de la adjudicación, un día antes de realizar la audiencia. Si la audiencia es mañana, usted me puede subsanar hasta hoy. No eso de tirarme los papeles en la cara mientras estoy con el micrófono diciendo quién es. Porque pasa mucho. Hay oferentes que son muy berriondos. ¿Listo? A ver, licitación pública, selección de menor cuantía de concurso de méritos hasta el término de traslado del informe de evaluación. Listo. Y subastas y mínimas cuantías hasta antes de la adjudicación. Hasta antes de la audiencia. Hasta antes de la adjudicación. Déjalos así para no enredarlos. ¿Listo? Entonces, ese es el venenito de acá. ¿Vale? Ahora, otro venenito, que si les lo preguntan, este sí está facilito. ¿Qué pasa si el contratista no me entrega la garantía de seriedad de la oferta junto con su propuesta? Era subsanable. Sale esta ley y dice, no será subsanable y será causal de rechazo de la misma. ¿Listo? Entonces, otro de los cambios. ¿Listo? Otro de los cambios. A ver, estamos hablando del artículo 5, los cambios que tuvo. Cambio 1, el tema de la subsanación. Cambio 2, ¿cómo quedaron los virtuales en el tema? ¿Sí les... ¿Qué dijeron ellos? ¿No? Listo. A ver, mis señores virtuales, también vamos a hablar del parágrafo 3 del artículo 5 de la ley 1882 de 2018. ¿Listo?
que es el segundo cambio que incorporaron. No se me coja la cabeza ya, mayor, harta cosa, ¿cierto? Y lo más triste es de que cualquiera de estas vainas le pueden preguntar. Pero no. Listo, entonces, dice acá lo siguiente. Antes, a ver, con las ofertas tiene que llegar una cosa que se llama la garantía de seriedad del ofrecimiento. La garantía de seriedad del ofrecimiento casi siempre se da en una póliza. ¿Listo? Señor. ¿Quién va motivado? Ah, mi comentario. Sí, pero pues hay que ser realistas y fatalistas. Así es. Mayores. La no entrega de la garantía de seriedad de la oferta antes era subsanable. Ahora no es subsanable. Eso es. Señor. Digamos, si se identifica en esa evaluación, o sea que tienen esos días específicos para que la subsanen, para que la no, ya no. Tú me vas a presentar la oferta, ¿listo? Entonces tú llegas y esta oferta que tú me entregas tiene que llegar cuando yo la abra con la póliza aquí adentro. Si esa póliza no llega aquí adentro, nada que hacer. Rechazada. Entonces eso, la falta de entrega junto con la propuesta de la garantía de seriedad de la oferta es causal de rechazo. Como dice uno, de plano, in limine e ipso iure. Punto. ¿Le dolió o no le dolió? Así fue. Ahora, que vienen mañas, claro, se inventan muchas mañas. ¿Sí? Entonces le escanean, se inventan otra póliza, le escanean una póliza aquí, se la ponen borrosa, ¿sí? Le ponen media hoja. Entonces, hay que comprobarlas con las aseguradoras. Sí, hay que comprobarlas con la aseguradora. Cuando evalúen, se comprueban con la aseguradora. Esa es otra razón. Vamos, tú le encuentres de que la póliza sea chimba, una razón. La otra es de que habría una actuación de mala fe, Consejo de Estado, como en noviembre del año pasado, que dijo, oiga, documentos falsos, mentiritas, tergiversaciones, ¿sí? Son causales ipso facto de rechazo de un oferente. O sea, que le metan los dedos en la boca a la entidad tiene que generar rechazo de un oferente. ¿Listo? Exacto. Es que pues lo ideal es que les pasara, exacto, debería tener también una consecuencia eso, pero en este momento ¿qué hay? ¿Cuál es el instrumento? Compulse copias por mentiroso y usted le manda eso a la fiscalía, ya se quedó. Ya. Eso es lo máximo que uno puede hacer, compulsar copias a la fiscalía. ¿Listo? Bueno, ¿cómo van los virtuales? Bien, esa está más fácil. Parágrafo cuarto, en lo que referente a futura contratación por comparación de propuestas deberán ser solicitados hasta el momento previo a su realización. Esto ya lo hablamos. ¿Listo? Subasta hasta antes de la audiencia de subasta y donde se hace la adjudicación, entonces podemos subsanar. ¿Listo? Ahora, no, esta no. Ya la hablamos, sí. Ya la resumimos. El 5, el parágrafo 5 también trae un cambio. ¿Cuál es ese cambio? En los procesos de contratación, las entidades estatales deberán aceptar la experiencia adquirida por los proponentes a través de contratos, a través de la ejecución de contratos con particulares. ¿Listo? ¿Qué pasaba antes? Solo se ponía de que la experiencia tiene que saberme 151 contratos donde aparezca que usted ha suministrado computadores para entidades del Estado, de los cuales 51 contratos tuvieron que haber sido con la DIJÍN. Pucha, entonces eso solo lo tiene el que siempre ha contratado con la DIJÍN. ¿Listo? Ahora, ¿qué le dijeron a usted? Oiga, acepte contratos que usted haya hecho con el Estado, no importa con cualquier entidad del Estado, y aparte de eso, con particulares. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Cosas buenas, pues de que sencillamente
permite una mayor participación de los oferentes, mayor concurrencia. Cosas malas, que cuando me dejan esa libertad, uno es muy mañoso y entonces inventa los contratos. Ay, Estelita, diga que su empresa que yo le vendí entonces los computadores. Listo, y certifique. Y puede ser mentira. ¿Listo? Entonces, conclusión de esa. Se aceptan contratos para la experiencia, son válidos también contratos con particulares. ¿Listo? Esto con el ánimo de darle una mayor pluralidad, perdón, concurrencia al proceso de selección. Ay, mayor, también van a la Cámara de Comercio. Se supone que, mire, si la Cámara de Comercio hiciera un ejercicio estricto, yo creo que no pasa el 30% de los contratos que un contratista le lleva allá. Pero cuando ellos van a hacer el registro único de proponentes, usted le lleva y ellos sencillamente por el volumen de trabajo pasan. Y usted a veces vende un esfero y dijo que con ese esfero vendió ojivas nucleares, partes de avión, cosas de esas. Y así pasa, usted tiene todos los códigos y pide en realidad el contrato y el señor terminó vendiendo era útiles de escolares. Pero, ¿listo? Reactores nucleares. ¿Listo? Vamos al sexto. Sí, el 5 y el sexto está. Sí, señor. Sí, el sexto hizo ese pequeño cambio. Artículo sexto, adiciones al artículo 8 de la ley 1150, el cual quedará así. No es ser obligatorio contar con las disponibilidades presupuestales para la publicación del proyecto de pliego de condiciones. Entonces, miren, pónganle cuidado a cómo hay que darle la lectura a eso. Sí, de entrada usted dice miércoles, pero... Claro, salir a arrancar un proceso sin plata, pero mire lo que dice. Exacto. Mira lo que dice, para realizar la publicación del proyecto del pliego de condiciones. Del proyecto. ¿Sí? Entonces, el proyecto de pliego de condiciones, yo lo puedo publicar sin tener ni siquiera la plata. Yo puedo decir, oiga, va a comprar 10.000 millones de pesos en mi subasta de computadores. ¿Cuánto tiene? En este momento no sabemos si la conseguimos o no. Pero, por aquello de los tiempos, podemos salir a ganarnos el tiempo del borrador sin eso. ¿Listo? Sin la disponibilidad presupuestal, es decir, sin el CDP, lo que uno conoce como el CDP. Puedo salir a contratar sin el CDP en la publicación del proyecto de pliego de condiciones. Lo que hablamos del famoso borrador. Pero si ya ustedes van a aperturar el proceso, sí tienen que contar con la platica. ¿Listo? Razones. Cuando usted está en borrador, no es obligante para la entidad estatal, ni vinculante frente a terceros. Cuando están definitivos, obliga a la entidad estatal y también es vinculante para terceros. No a las empresas, de pronto a las entidades. Las empresas de pronto desilusionarlas. Pero puede de pronto un desgaste administrativo a la entidad, sí, pero es una buena estrategia a veces para ganarle administrativamente para poder jugar con eso. Sí, porque muchas veces ustedes, que el recurso está en el convenio, que no lo han liberado, pero ya nos toca salir a contratar porque si no salimos a contratar la plata se pierde. Puede utilizarse esto. Salga sin el presupuesto y cuando llegue el presupuesto, también. ¿Cómo van acá? Muy motivador. Listo. Sí, puede pasar. Yo puedo descartar los procesos. Acuérdense que borradores el proceso no es obligante. No es obligante. Usted puede decir, me quedé en borradores y no proseguí. Hasta ahí sigue. Listo. Pero en definitivo, sí ya es más difícil.
Mis señores, con esto culminamos entonces el tema de contratación estatal. La verdad, esos 20 minutos nos volvieron 2 horas, pero me interesa que se interesen por esos temas. ¿Listo? Igual el examen, no sé si lo quieran hacer, si lo quieran llevar. El examen está. Ahí está en el correo. Dale, mayor. ¿Listo? Entonces, mis señores, mira, lo del examen, la verdad, perdón un segundito, lo del examen, obvio, yo entiendo sus ocupaciones, yo entiendo sus cosas, pero lo del examen, si tienen la oportunidad de revisarlo de hacerlo, háganlo porque contra eso me pagan. No, mentira. No, háganlo por ustedes, por el tema, porque es que procuramos estructurarlo con todo lo que hemos hablado, con temas viejitos, con temas de actualidad, con preguntas que les han hecho y con formas de que les puedan preguntar a ustedes. Entonces, aspiro que incluso de esas preguntas a ustedes les filtraran algunas para sus exámenes. ¿Listo? No, la verdad no está impreso. No está impreso. Pues la idea era que lo hubiéramos resuelto acá. Grupitos de a dos, pero... Listo, muchas gracias también a los mayores de la virtual. El examen también se los van a poner en el EducaPlay y pues tendré conocimiento entonces de los respectivos resultados. Muchas gracias. No, ustedes mayores de edad, por su tiempo, por el esfuerzo. Gracias. Y a la orden en lo que les pueda servir. Muchas gracias, muy entendible. Gracias a ustedes.